Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. ¿Sabían que a veces en el mundo de las celebridades hay momentos que nos dejan a todos con la boca abierta? Y no hablo de estrenos de películas o de nuevas canciones, sino de esas declaraciones que nos hacen pensar, que nos tocan el corazón y que, de alguna manera, nos conectan aún más con las personas que admiramos. Hoy vamos a sumergirnos en una de esas situaciones, una que ha generado mucho revuelo y que tiene como protagonista a una de nuestras actrices favoritas, la encantadora Demet Özdemir. Si aún no están suscritos a nuestro canal, les invito de verdad a darle a ese botoncito rojo y activar la campanita. Así nunca se perderán nada de lo que compartimos. Así es, amigos. La noticia que ha encendido las redes sociales y ha hecho correr ríos de tinta tiene que ver con su relación. Específicamente con su relación con Can Yaman. Pero no se trata de chismes baratos o de especulaciones vacías. Lo que ha sucedido es mucho más profundo, mucho más personal, y viene directo de la boca de Demet. Ella ha hablado, y lo ha hecho con una fuerza y una claridad que merecen toda nuestra atención. Ha dicho algo así como: mi relación con Can es sagrada y exijo respeto. ¡Guau! Imaginen el impacto de esas palabras. No son solo unas palabras al aire, son una declaración de principios, una defensa de lo que considera valioso, de lo que considera íntimo y que por lo tanto, merece ser protegido. Piensen en esto por un momento. Vivimos en una era donde la vida de las celebridades parece estar expuesta a cada instante. Cada paso, cada gesto, cada palabra es escrutada por miles, a veces millones, de ojos. Y mientras que muchos de nosotros disfrutamos de seguir sus carreras, de ver sus proyectos, de admirar su talento, hay una línea muy fina entre el interés público y la invasión de la privacidad. Y parece que Demet Özdemir, con esta declaración, está marcando esa línea con una claridad rotunda. Lo interesante de su frase, mi relación con Can es sagrada, es la palabra sagrada. No es solo una relación, no es solo una pareja. Es algo que ella considera santo, inviolable, algo que debe ser tratado con la máxima devoción y protección. Esto nos dice muchísimo sobre el valor que le da a esa conexión, a ese vínculo que comparte con Can. No se trata de algo pasajero, de un romance de verano que se cuenta a los cuatro vientos. Se trata de algo profundo, de algo que ella quiere cuidar, preservar, lejos del escrutinio constante y a veces hiriente de la opinión pública. Esta elección de palabras sugiere que su relación no es una mera construcción pública para alimentar el imaginario colectivo, sino un espacio privado de profundo significado personal. Es un santuario, un lugar que ella protege con ahínco de miradas ajenas, quizás incluso de la admiración excesiva de sus seguidores más fervientes. Y luego viene la exigencia, y exijo respeto. Esta parte es igualmente poderosa. No está pidiendo amablemente que la respeten, no está sugiriendo que sería bueno ser respetuosos. Está exigiendo. Es un llamado firme, una demanda directa a quienes se sienten con el derecho de opinar, de juzgar, de especular sobre su vida privada. Demet está diciendo, hasta aquí. Mi relación es mía, y merece el mismo respeto que cualquier otra relación íntima. No están invitados a ser parte de ella de una manera invasiva. Esta exigencia no es un acto de soberbia, sino un acto de autoprotección y de afirmación de sus derechos como persona. Es un recordatorio contundente de que a pesar de su visibilidad pública, conserva su autonomía y su derecho a definir los límites de su vida personal. ¿Qué nos dice esto sobre la dinámica de las relaciones en el mundo del espectáculo? Nos muestra que a pesar de la fama, a pesar de estar constantemente bajo los reflectores, estas personas siguen siendo seres humanos con sentimientos, con emociones, y con la necesidad básica de intimidad y respeto. La presión a la que están sometidas es inmensa. Se espera que compartan aspectos de sus vidas, pero ¿hasta dónde? ¿Dónde termina el entretenimiento y empieza la invasión? La vida de las celebridades se convierte a menudo en un espectáculo, y sus relaciones son un foco principal de ese espectáculo. Demet Özdemir, con sus palabras, reclama su derecho a controlar el guión de su propia vida. La declaración de Demet Özdemir pone sobre la mesa esta discusión tan necesaria. Nos invita a reflexionar sobre cómo consumimos la información sobre las celebridades. Somos parte del problema cuando alimentamos los rumores, cuando especulamos sin fundamento, cuando exigimos saberlo todo. Ella está haciendo un llamado a la conciencia, a la empatía.
Nos está recordando que detrás de las figuras públicas hay personas que tienen derecho a un espacio privado, a proteger sus afectos. El consumo de noticias sobre celebridades a menudo se convierte en un deporte y en ese deporte, las líneas de la ética y el respeto pueden desdibujarse fácilmente. La frase de Demet es un faro que nos ilumina para reconsiderar nuestra propia participación en este fenómeno. Y no olvidemos que esta exigencia de respeto va de la mano con la idea de que la relación es sagrada. Cuando algo es sagrado, se le trata con reverencia, con cuidado. No se le expone a la crudeza del mundo exterior sin necesidad. Es como un templo, un lugar al que solo acceden aquellos que han sido invitados y que entienden la importancia y la solemnidad del espacio. Demet está construyendo ese santuario para su relación, y nos está pidiendo que lo respetemos desde afuera. La metáfora del templo es poderosa, ya que evoca un espacio de paz, de conexión íntima y de sacralidad que debe ser preservado de la profanación. Ahora, ¿qué creen que ha sentido la necesidad de hacer esta declaración tan contundente? Probablemente ha sido el resultado de una acumulación de comentarios, de presiones, de especulaciones que han ido demasiado lejos. Imaginen leer o escuchar constantemente opiniones sobre su vida amorosa, sobre sus decisiones, sobre su relación. Debe ser agotador, ¿verdad? Y en algún punto una persona necesita poner un freno, necesita defender su espacio. La constante exposición y el escrutinio público pueden erosionar la salud mental y emocional de cualquier persona, y las celebridades no son inmunes a ello. Es natural que en algún momento sientan la necesidad de alzar la voz y protegerse. Esta frase tan simple y a la vez tan poderosa, se ha convertido en un himno para muchos que quizás se sienten identificados con la necesidad de proteger su propia vida privada en un mundo cada vez más conectado y expuesto. Nos enseña que no tenemos que justificar nuestras relaciones, que no tenemos que responder a cada pregunta o a cada rumor. Tenemos el derecho de establecer límites y de exigir que se respeten. En una sociedad que tiende a normalizar la intromisión en la vida privada, la declaración de Demet es un valioso recordatorio de la importancia de los límites personales y del derecho inalienable a la privacidad. Piensen en la comunidad de fans. Si bien el apoyo y el cariño son maravillosos, a veces ese cariño puede cruzar la línea hacia la posesividad o la intrusión. Demet, al decir exijo respeto, también puede estar hablando a sus fans más fervientes, recordándoles que el amor y el respeto son dos cosas distintas. El amor puede manifestarse en el apoyo y la admiración, pero el respeto es fundamental para no invadir el espacio personal. La adoración de los fans, si bien motivadora, puede a veces volverse sofocante si no va acompañada de un entendimiento de los límites de la relación fan-ídolo. Esta declaración también nos recuerda la valentía que se necesita para ser vulnerable y, al mismo tiempo, firme. Demet Özdemir no se está escondiendo, no está huyendo de la conversación. Está abordando el tema directamente, pero con sus propios términos. Está defendiendo su derecho a la intimidad de una manera que es a la vez empoderadora y humilde. Es un equilibrio delicado, y ella parece haberlo logrado con maestría. La vulnerabilidad reside en exponer una parte de su sentir, mientras que la firmeza se manifiesta en la exigencia clara y directa. Analicemos un poco más el contexto. Si bien no vamos a entrar en detalles de rumores específicos, es innegable que las relaciones de figuras públicas suelen ser objeto de un escrutinio intenso. Las redes sociales, los medios de comunicación, incluso las conversaciones casuales, pueden convertirse en plataformas para especulaciones que, aunque a veces inocentes, pueden causar un gran daño a las personas involucradas. La etiqueta sagrada que Demet utiliza para su relación con Khan no es casualidad. Sugiere un nivel de compromiso y valor que va más allá de lo superficial. No es algo que se deba tratar a la ligera. En el ámbito de la fama, las relaciones a menudo se convierten en objeto de análisis superficiales, de juicios rápidos y de narrativas prefabricadas. La elección de Demet de describir su relación como sagrada eleva la conversación, invitando a una consideración más profunda y respetuosa. Y la exigencia de respeto es crucial. En un mundo donde a menudo se siente que la vida privada de las celebridades es un bien público, esta demanda es un recordatorio poderoso de que la dignidad humana y el derecho a la privacidad son universales. No importa cuán famosa seas, sigues siendo un ser humano con emociones, con una vida interior que merece ser protegida. La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más borrosa en la era digital, y la declaración de Demet es un llamado a reforzar esa línea y a defenderla con convicción.
Su exigencia es una voz en el coro global que clama por la protección de la intimidad en un mundo hiperconectado. Espero que esta reflexión sobre las palabras de Demet Özdemir nos sirva a todos para ser más conscientes de cómo interactuamos con la vida de las personas públicas. Que aprendamos a admirar su talento sin sentirnos con derecho a invadir su espacio personal. Que comprendamos que el respeto es la base de cualquier interacción saludable, ya sea en línea o fuera de ella. La empatía y la consideración deben ser los pilares de nuestra relación con las figuras públicas, permitiéndonos disfrutar de su arte sin convertirnos en invasores de su espacio vital. En resumen, la contundente declaración de Demet Özdemir, mi relación con Khan es sagrada y exijo respeto, es mucho más que una simple frase. Es un llamado a la reflexión, una defensa de la privacidad, un recordatorio de la importancia de la dignidad humana y un ejemplo de valentía para establecer límites. Nos enseña que independientemente de nuestro nivel de fama o exposición, todos merecemos que nuestra intimidad sea tratada con respeto y cuidado. Esta frase encapsula una verdad fundamental, la humanidad compartida tras el brillo de la fama, la necesidad universal de un espacio íntimo y la importancia del respeto mutuo en todas las esferas de la vida. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya hecho reflexionar tanto como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta declaración de Demet Özdemir. ¿Creen que las celebridades deberían compartir más o menos sobre su vida privada? ¿Cómo creen que podemos fomentar un ambiente de mayor respeto en línea? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansiosa por leerlos y por interactuar con ustedes. La participación activa de nuestra comunidad es lo que hace este canal especial, y sus opiniones son valiosas para enriquecer nuestras conversaciones. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que este tipo de contenido les interesa. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se unan a esta conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que les notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias de nuevo por estar aquí, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.